depositado en ti a esa persona, porque debemos ser sabios a la hora de profesar la fe. Y dice, de la misma manera que un hombre y una mujer eligen sentirse muy enamorados al principio en una relación, así también los nuevos creyentes se alegran en gran manera por el perdón cuando recién lo experimentan. Cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo que tuvimos al principio. Por eso es que el Padre le habla a la iglesia de volver al primer amor, de arrepentirse. Entonces, yo misma siempre he orado al Señor, mira, cualquier debilidad que yo tenga, mándame al primer amor. Cuando Alma y yo rututeábamos por ahí predicando y que nos íbamos para los sitios a hablar de tu palabra, de ese oso que nunca se acaba. Y de verdad, uno puede tener los años que tenga en el Evangelio y siempre es bueno, unos mismos, decirle, Espíritu mío, sométete al Espíritu Santo y vuelve ese primer amor, vuelve cuando tú te caías en el piso, empezando por mí, que yo vivía tirada en el piso, Alma se gozaba con eso, que siempre vivía que el Espíritu Santo me tocaba y yo para allá iba, porque gloria a Dios, tú sabes más. Entonces yo me gozo y vuelvo a esos inicios para decir gracias Señor de donde nos ha sacado, hasta dónde hemos llegado y dónde vamos a llegar. Entonces eso es parte de la iglesia, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si tienen alguna opinión aparte de Jesús sobre Efeso, porque voy a pasar a Esmirna, si tienen algún comentario, alguien más. Mónica, mi vida, dime Mónica. Bueno, primero quería decir que mi cuñada ya se pudo conectar bien, no había instalado bien el audio, pero ya gracias a Dios me dijo que ya estaba escuchando. Ah, pues Bueno, gloria a Dios. Bueno. así es. Con respecto a la iglesia de Éfeso, yo encontré que era una iglesia fría. Como Milagros estaba comentando, habían perdido el amor de Dios. Sí, era una iglesia que trabajaba arduo, eran personas pacientes, pero digamos que estaban siendo más mecánicos que haciendo las cosas de corazón, las hacían más como un deber que como un placer. ¿Sí? Uh-huh. Una iglesia que trabajaba mucho, de hecho ellos sabían mucho de Biblia y ahí en el, en el capítulo dice que ellos no aceptaban falsos profetas. Entonces era una Uh-huh. iglesia que tenía mucho conocimiento, pero digamos que se habían alejado del amor de Dios. Del amor de Dios, así es. Ya, nada más era eso. Entonces, para las que están anotando, un resumen de la iglesia de Efeso, hay 3 puntos importantes. El primero es el elogio que el Señor le dio a la iglesia. Le dijo, arduo trabajo, como tú hablabas ahora, Mónica, perseverancia. Esos fueron los 2 elogios que el Señor le dio a la iglesia de Efeso. También le dio un regaño. El regaño fue, ya no amas como al principio. Y también le dio la parte de la acción. Le dijo a la iglesia que necesitaba que recuerde y que se arrepintiera. O sea, como hablábamos ahora, recuérdate del primer amor y arrepiéntate de lo que ha hecho. Esos son los 3 puntos. Elogio, arduo trabajo y perseverancia, regaño, ya no me ama como el principio. Y la acción, recuerda y arrepiéntete. Pasamos ahora a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna empieza cuando el ángel a todo empieza, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia porque es el Padre que está hablando directamente. A Esmirna le habló de de los primeros y los postreros días. La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros del norte de Efeso y era llamada Puerto de Asia. ¿Por qué? Porque tenía un puerto excelente llamado Mar o sobre el mar Egeo, con E, sin H, el mar Egeo. La iglesia de esta ciudad luchaba contra las fuerzas hostiles. Era una población judía muy opuesta al cristianismo y una población que le rendía culto al emperador
la persecución y el sufrimiento eran inevitables en ese ambiente, totalmente. Y la persecución viene directamente de Satanás, literal. Y no de Dios, o sea, porque todo lo que es persecución nada viene de Dios. Entonces, siempre el enemigo va a hacer que los creyentes que no tienen ese conocimiento, porque como era un sitio de persecución, lo va a tener siempre atrapado en su zona de confort maligna del enemigo. Sin embargo, los creyentes siempre debemos tener y recibir la corona de la vida. Satanás podrá dañar los cuerpos, las mentes, lo que quiera, el camino, la ciudad. Pero cuando una persona recibe el amor de Dios y está en su corazón, siempre va a reinar el amor de Dios. Entonces, había una era en que ellos decían, en la sinagoga de ellos de Satanás estaba indicado esos judíos cuando se reunían para adorar, cumplían los propósitos de Satanás en ese lugar y no lo de Dios. Tener tribulación era por 10 días. Ellos hacían sus ritos y todas sus cosas por 10 días. Eso significaba que la persecución era muy intensa y que no era un tiempo relativamente breve, porque durar 10 días haciéndole culto a Satanás es mucho. Y tenían todo bien definido, ellos tenían todo bien definido. Y dice también que el dolor forma parte de su vida, pero nunca es fácil sufrir, sin importar cuál era la causa. Jesús elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. O sea, tener fe en medio del sufrimiento es para valiente. No es cualquiera que esté sufriendo y que la fe esté dentro de ello, ¿no? Y aparte de eso, luego de tener el fruto de la fe, permanecieron fiel. Y el Señor decía, si usted pasando tiempo difícil, no permita que estos se aparten de Dios. A veces, muchísimas veces, o sea, valga la redundancia, nosotras tenemos muchas situaciones que se nos presentan, familiares, de salud, de trabajo, económico, en fin. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Esmirna. Él le decía, no importa lo que esté pasando, que no se vaya, no se aparte de lo que es el amor de Dios. Y también la iglesia de Esmirna era famosa porque tenía competencias deportivas. Una corona era el galardón de la victoria, un trofeo, un campeonato, todo eso era parte de Esmirna. Y si nosotros hemos permanecido fieles, nosotras como hijas de Dios, porque no estamos hablando a nosotras mismas, porque somos iglesia, como decía Heisen, recibiremos nuestra corona, recibiremos nuestro galardón, como lo esperaba Esmirna por ser esa ciudad que tenía ese tipo de historia, ¿no? Entonces, el Señor siempre va a estar en control. El mensaje fundamental que el Señor le decía a la iglesia es, si permaneces fiel en el sufrimiento, yo estaré siempre en control. Y hay una parte que si pueden leer, una puede leer Filipenses 3:13 y otra a 2 de Timoteo 4:8. Y me avisan. Y tú, Marce, para cuando vea las pantallas, ¿no? Porque yo veo 4 y si me muevo no veo más. Filipenses 3:13 y 2 de Timoteo 4:8. Jesús. Yo tengo Filipenses 3:13. Amén, 3:13 al 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual a Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Nosotros como creyentes, como le decía ahora, ya luego leerán a 2 de Timoteo. Vamos a presentar persecución, sufrimientos, todo tipo de pruebas, circunstancias, pero debemos siempre confiar que el Señor ha sido fiel y permanece fiel en medio de todas las circunstancias, porque esas son sus promesas y están ahí. Y como decía la palabra que acaba de leer Jesús,
vamos a tener el galardón en el nombre de Jesús. Entonces, podemos leer ahora 2 de Timoteo 4:8. ¿Sí están viéndolo en la pantalla ustedes? Sí, ok. Amén. ¿Quién la quiere leer? Cristel. 2 de Timoteo 4:8. Ajá. Ok. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Yo puse, parece que otra. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, basándonos en eso que está leyendo Cristel, dice, creyentes y no creyentes, todos vamos a sufrir muerte física, ¿no? El no se me ha pegado aquí en la iglesia, porque aquí en mi iglesia son brasileños, y el no que yo digo ahora no es un no de negativo. ¿Oyeron? Perdónenme. Y yo me he dado cuenta ya me di cuenta. Creyentes o no creyentes sufrirán igual muerte física. Todos vamos a resucitar, pero los creyentes resucitarán para vida eterna con Dios, mientras que los incrédulos resucitarán para ser castigados por la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Ahora pasamos al resumen de la iglesia de Esmirna, si van a notar lo que le dijo ahorita de Éfeso, ¿no? Ahí está el no otra vez, gloria a Dios. Elogio de la iglesia de Esmirna. Si están anotando mi vida. Estamos anotando más. Sufrió persecución y pobreza. La iglesia de Esmirna, ese es un elogio. Sufrió persecución y pobreza, le está diciendo el Señor. Regaño no hubo ninguno. El Señor nos regañó a la iglesia de Esmirna. Y la acción que le dijo el Señor, no tenga miedo y sea fiel. Como decíamos ahora mismo, circunstancia, tribulación, persecución, no tengamos miedo y no nos apartemos de lo que es el favor de Dios, de su misericordia. Amén. Si quieren aportar algo para pasar a Pérgamo, ¿no? ¿Quién? Amén. Mónica. Yo. Mónica y después Cris y después Andrea. Y después Andrea. Ok, primero va Mónica, luego a Cristel y luego Andrea. Así mismo fue que levantaron las manos. Perfecto. Dale, Mónica. ¿Me escuchan bien? Que acá está pegando un aguacero. Está lloviendo también, pero Está lloviendo más despacio. Acá está pegando un señor aguacero hace como 5 días. te oímos bien, Moni. Y aquí calor. Bueno, algo que quería agregar sobre lo que estaba comentando Milagro era que con respecto a las características de la iglesia, que ella comentaba que era una iglesia que era pobre y que estaba atribulada. La pobreza no era porque la ciudad como tal fuera pobre, porque según bien, Esmirna era una ciudad que tenía mucho dinero, sino que entonces los cristianos, como en este momento ahora, pero digamos que en menor cantidad, eran perseguidos, les quitaban los empleos, no querían hacer negocios con ellos, y muchos de ellos eran puestos en prisión, los encarcelaban. Entonces, cuando los encarcelaban, el Estado les quitaba todos los bienes y cuando ellos salían no tenían nada. Entonces era una iglesia que estaba en constante persecución y aparte de eso, pues no tenían mucho dinero. Hay algo que dijo Milagros, que es que el Señor pues no le da regaño a esta iglesia, sino que dice que no tengan miedo. Y él lo dice en la frase donde dice, yo soy el primero y soy el último. El Señor deja claro su grandeza, su poder, y no les dice que no van a seguir en tribulación, porque de hecho, cuando él les estaba dice esa iglesia que ya estaba en persecución, estaba con tantas cosas pasando y el Señor, la esperanza que le da es que van a seguir más tribulación. Pero asimismo, el Señor está diciendo que la iglesia está siendo tratada
pero que vendrán bendiciones después de eso que están padeciendo. Y llama la Así es. atención que Éfeso, que era una iglesia quizás mucho más grande y tenía menos dificultades, desapareció y quedó en ruina. Y en Mirna, esa ciudad todavía sigue y la iglesia todavía sigue. ¿Ya? Nada Ujú, más quería decir. amén. Claro, porque cuando el Señor te Excelente dice, aportación, Bonnie. muy buena aportación, cuando el Señor dice, no tenga miedo, es que te está diciendo, mi hija, aún falta persecución. O sea, no tenga miedo porque tú vas a seguir caminando en la misma línea. Amén. Es Va así, entonces, Cristel. sí, ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. sí. Ok. Sí, sobre eso mismo que investigué, añadiendo un poquito a lo de Milagros y Mónica, que fue una iglesia muy atribulada, perseguida, también mataban a los cristianos y fue despojada de todos sus bienes. Pero como dice, el Señor siempre se presenta. Fíjense que en cada carta Él se presenta diferente porque el Señor se presenta a cada cual según la necesidad de cada Así iglesia. es. Entonces, Él se presentó aquí como el primero y el último. Entonces, como decía Milagro, que Él no les regañó, sino que le dijo que fueran fuertes, fueran valientes, porque dice aquí, a lo último le dijo que el que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Amén. Eso es así. Entonces, Critel, esa parte somos cada una de nosotras. A cada una el Señor nos está hablando como una iglesia, porque somos sus hijas, pero tenemos cada una circunstancias distintas, porque no nos llega lo mismo a todas al mismo tiempo. Bien. Entonces, Andrea, Buenas tardes, mucho gusto de hola. conocerles, gracias al grupo. Amén. Esta iglesia es muy especial y me causa mucha curiosidad un paréntesis que hay donde dice que, pero tú eres rico. Una palabra de Dios me una vez y me dijo, bástate mi gracia. Pero yo no entendí, Un poco, qué no sé si yo significaba Andrea, eso. Andrea, se te está entrecortando. Si te Y puedes acercar él un me poquito responde en más a tu segunda de micrófono. Corintios y me dice, bueno, dale, ahí me escuchan. Perfecto. ahora sí, Ahí sí. Sí, perfecto. ahora sí. Bueno, esta iglesia es Mirna, es muy especial porque hay un Sí. pequeño paréntesis donde Jesús le dice a ellos, pero tú eres rico. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios en segunda de Corintios nos dice que él siendo pobre, que él siendo rico, dejó su riqueza siendo rico, bajó del cielo a ser pobre, Amén. para de esa forma enriquecernos a nosotros a través de su pobreza. ¿Qué pasa? Que Esmirna tenía todos los atributos que Dios le había dado a esa iglesia, porque ellos sabían que su riqueza era en el espíritu. Entonces ellos tenían todo lo necesario para, ¿sí me entienden? Para poder avanzar hasta donde Dios los quería llevar. Amén. Perfecto. Gracias. Gracias. Marce, si quiere agregar algo de eso, Alma. No, al final yo no. Si quiere decir algo. Estoy aquí de alumna hoy. Ok. Y otra cosa, ¿me escuchan? Sí, Jesús. Otro dato en cuanto a la iglesia de Esmirna que me veo muy interesante. ¿Ven? ¿Se fijan cuando el Señor le pone tiempo a lo que sufrirán? Sufrirán por 10 días. Para mí eso quiere decir que Dios tiene control completo de cuánto tú vas a pasar. Eso está más, lo mismo como dijo Cristel, que en cada carta se presenta. Aquí se presenta como el alfa y el omega, Él está en control. Este mensaje para esa iglesia fue: yo veo tu sufrimiento, yo sé que viene más, pero no se te olvide que yo estoy en control. Y si Amén. tú sigues y llegas al final, la corona la tendrás.
sea Gloria a Dios. Ujú. O sea, que no se desanimen, básicamente. Y le está diciendo que resista, amén, porque sabe que es por un tiempo límite. Ujú. Y luego de ahí, Marce, está obviamente, lejito, Alma. Alma está lejito. ¿me Acércate. escuchan? ¿Se está? Sí, un poco. Ok, sorry. No, que estaba diciendo yo que le estaba diciendo que resistiera, que se fortaleciera, pero que iba a ser un tiempo limitado, no iba a ser para Ujú. siempre. Entonces, algo antes bien rapidito, lo que el Señor está haciendo, para que todos entendamos, es pasándonos una auditoría. Y todas las cosas en el Señor, cada punto, cada letra, cada coma están escritas con un propósito. Amén. Cuando nosotros escudriñamos, no solo leemos, sino escudriñamos la palabra de Dios, sacamos ese néctar para poderlo aplicar como Él quiere a la vida de nosotros. Entonces, estas iglesias se pueden representar en varias formas, en varias líneas. La geográfica, obviamente que está hablando en ese tiempo, está hablando algo espiritual, personal para cada persona, pero también lo que ha transcurrido la iglesia en el tiempo. Amén. Entonces, Así es. hay mensajes que tú vas a pasar, es como un escáner que uno se pasa y tú ves, de acuerdo a lo que tú estás leyendo, porque la palabra es un espejo, y tú puedes ver dónde estás mal, para que entonces tú te veas en el espejo y te corrijas. ¿Qué quiere decir ese corregir? Perdón, arrepentimiento. Ujú. Volver a lo que tú dejaste que estaba bien y tú pensabas que estabas haciendo las cosas bien, para que tú vuelvas al primer amor. El primer amor, para que tú vuelvas a Cristo, para que tú estés en Cristo. No, si tú estás en Cristo, eso es lo que busca el Señor. Tú estás vinculada, entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios, porque una dice que estaba, se decía que estaba pobre porque humanamente estaba pobre, pero el Señor te dice la verdad, tú estás rica, como dijo Andrea, porque tú estás llena de mí, Amén. estás espiritualmente llena de ti. En la anterior, mira, que estaba fría, el que se va enfriando al final desaparece y quedan solo las ruinas. Que ahí hubo algo y después ya desapareció, como aquellos que entraron a la fe y luego abandonan. Amén. Esa es mi Amén. aportación hasta ahorita. Amén. Entonces, ahora vamos el mensaje a Pérgamo. Yo quiero Siempre decir hago algo la antes que empiece Pérgamo. ¿Eh? Cristel quiere decir algo que está bueno, está bueno. Sí, antes que empiece Pérgamo. Que Dime. noté algo, que así mismo como el Señor se presenta a cada iglesia diferente, porque cada una tiene una situación diferente, así mismo Él termina diciéndole algo a cada una diferente, porque mira Así cómo es. a Éfeso Él le dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y entonces Ujú. Esmirna le dice, y al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte, porque según sea su condición, como ellos estaban en Esmirna recibiendo persecución y eso, y muerte Ujú. también, ahí él le dice, pero de la segunda muerte tú no vas a sufrir daño si tú Exacto, vencieres. Ujú. exacto. Amén. De Aleluya. acuerdo a la Santo. condición, excelente. Bueno, Rambo está sacando la bazooka hoy con esta Sí. científica de iglesia. La que no lo entienden, hay que explicarle a Mónica y a Andrea que es Rambo, saca la bazooka. Y es un lenguaje coloquial. Entramos a Pérgamo entonces, un poco de historia. Amén. Pérgamo estaba construida sobre una colina, unos 330 metros de la altura de la encima de la región circundante, que era creada como fortaleza natural. Era una ciudad fortificada y sofisticada, un centro de la cultura, educación griega, con una biblioteca que contaba con 200.000 volúmenes. También era un centro de operaciones de 4 sectas, aquí entró lo feo, y competía con Efeso en rendirle culto a los ídolos. El dios, en minúscula, principal de la ciudad era Asclepio, Asclepo,
P-I-O, Asclepio, que era considerado el dios de la sanación y cuyo símbolo era una serpiente. La gente de todas partes viajaba a Pérgamo en busca de curación de parte de ese dios pagano, dios con D minúscula, ¿eh? Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, la espada aguda de doble filo que tiene Jesús representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. También puede representar la futura separación que hará Dios entre los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos no podrán experimentar las recompensas eternas de vivir en el reino de Dios. Como centro de operaciones de la secta, de las 4 sectas que tenía Pérgamo y de la idolatría, estaba Zeus, con Z, Zeus, Dionisio, Asclepio y Atenea. Pérgamo era llamada el lugar donde está el trono de Satanás. Rodeada del culto de Satanás y también de la adoración al emperador romano como si fuera Dios, Dios con minúscula. La iglesia de Pérgamo se negó a renunciar a su fe, aun cuando los que rendían culto a Satanás mataron cruelmente a uno de sus miembros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Balaam fue uno de los reyes que sintió miedo debido al gran número de israelitas que atravesaban su país. Contrató a Balaam, que hablaba ahorita en el video, ¿no? Instruyó e influyó al israelita para que rindieran culto a los ídolos. Alguien va a leer a número 31:16. Anótenlo. Otra va a leer a 2 de Pedro 2:15 y una va a leer a Judas 1:11. Si tengo que repetir, me dicen, ¿no? Número 31:16, 2 de Pedro 2:15 y Judas 1:11. Yo tengo número 31:16. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. Pueden leer a 2 de Pedro 2:15 y luego yo hago el comentario. Así ya lo tengo. Amén. Jesús. Okay. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Amén. Judas 1:11. Good job. Quiet. Amén. Amén. Judas 1:11. Uh-huh. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Si se fijan, las tres citas bíblicas que leyeron hablan prácticamente de lo mismo. Entonces aquí el Señor lo que está haciendo es reprendiendo la iglesia a tolerar a quienes como Balaam lo apartan de Dios. Este paga del juicio de Dios contra las naciones rebeldes y contra toda clase de pecado. La referencia del maná escondido, no sé si han escuchado del maná escondido, da a entender que hay alimento espiritual que revivirán los creyentes fieles, que recibirán los creyentes fieles. Cuando los israelitas viajaban hacia la tierra prometida, Dios proveyó maná del cielo para su sustento físico. O sea que el Señor siempre nos va a proveer y va a poner su mano a aquellos que quieran
apartar el pueblo de Dios, aquellos que quieran meter sus cizañas como Balaán, aquellos que quieran que adoren ídolos y que adoren sectas, que se metan a grupo de sectas. Amén. Entonces, la iglesia de Pérgamo, el Señor no habló mucha cosa. Él no habló mucha cosa. Él fue más resumido, pero sí se enfocaba en que nosotros debemos tener, como hijos de Dios, nosotras debemos tener los ojos abiertos porque somos iglesia y ver cuáles son los temas, ver cuáles son los lugares y no entrar en esa inmortalidad. Tal vez nosotros no participemos de fiestas idólatras, de nada pagano, porque ya somos hijas de Dios, pero en donde nos envolvemos, donde nos envolvemos, no, donde nos movemos, donde tú trabajas, en la ciudad donde vives, como pasa aquí donde yo vivo, gloria a Dios. Hay mucha desaprensión, está la homosexualidad, el lesbianismo, las fiestas paganas, los chismes, los engaños, la mentira, el pecado, todo está abierto. Pero hay que ver, nosotras como hijas de Dios, de estar apercibido, de no tolerar esas cosas. Y también le hablaba a Pérgamo de eso, dice, hay lugares de discrepancia de opinión entre los cristianos sobre algunos temas, pero no hay lugar. O sea, Jesús y yo podemos estar hablando, no, porque en tal sitio se aprobó el matrimonio gay o se aprobó la relación entre el mismo sexo y ella tenga su opinión y yo tenga la mía. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener la opinión de Cristo, que no se acepte la herejía, que no se acepte la inmortalidad, la idolatría y todas esas pasiones que no le agradan al Señor. Debemos posicionarnos cada día más. Entonces, mi resumen que tengo para la iglesia de Pérgamo, el Señor le dijo, igual que la demás iglesia, a Pérgamo la elogió diciéndole que permaneció leal, para la que están anotando. Permaneció leal, a pesar, porque no dudó de la fe, a pesar de toda la idolatría, a pesar de las sectas, permaneció leal. Y los regañó, le dio un tremendo regaño, le dice, tolera la transigencia, tolera la transigencia y tolera, volvió y se lo dice, tolera la intransigencia. Hubo un regaño, lo que no pasó con Esmirna, que se quedó en silencio a la hora de regañar. Y la acción que le dijo a Pérgamo, arrepiéntete. Eres leal, no, tolera la transigencia, deja que hagan lo que quieran, entonces tú tienes que arrepentirte. Porque si somos leales a Dios y dejamos que hagan todo lo que se le plazca en medio nuestro, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno, tenemos que arrepentirnos. Porque no basta con ser leal. Jesús está levantando la mano, mi amor. ¿Puede aplicar? Ok, ¿eso? Sí. Sí. El mensaje aquí lo he leído varias veces tratando como de entenderlo. Sí, de ver bien qué es lo que... Aclárenme ustedes si ustedes entienden lo mismo, porque ¿será que el Señor dice como que nos hacemos como iguales o nos asociamos mucho con personas que totalmente hacen cosas muy, o sea, en contra de todo lo que Dios dice? Sí, totalmente lo que acabo de decir. O sea, ahora mismo Tú eres cristiano, tú eres fiel, todo eso qué bueno. Qué bueno, pero sin embargo, vamos a decir, por ejemplo, con alguien que no me sigue. O por ejemplo, tú estás, bueno, vamos a decir, bueno, yo voy a poner un ejemplo, tú estás en tu casa, en tu matrimonio, y tu esposo te dice, no, porque Dios tal y tal cosa, hoy yo no vaya para la iglesia, es un ejemplo, porque tú estás casada, no vaya para la iglesia, porque ese Dios que tú le sirves, como que yo no veo nada bueno aquí, como que nada funciona, tú le sirves a Dios, pero a ti te dan dolor de cabeza, pero a ti no te va bien hoy en tu trabajo de médico, son cosas así. Pero también va más allá, como yo decía ahorita, en tu entorno, donde tú trabajas, donde vives, en la sociedad. O sea,
en Estados Unidos se aprobó el matrimonio, ¿no? Y se están casando. Pero una cosa es que Estados Unidos ya, es un ejemplo que estoy poniendo, y gloria a Dios. Pero eso no significa que Jesús, porque en Estados Unidos la pareja se casa, ella vaya a aceptar que su hijo, como hija de Dios, Jesús, vaya a hacer lo mismo porque las leyes de Estados Unidos están aplicadas para eso. Eso es, o sea, tú estás siendo transigente, estás tolerando, tolera la intransigencia, tú estás tolerando lo que no viene de Dios. Como está aquí, tú sigues siendo idólatra, tú te mezclas con los que hacen, con las sectas paganas. Eso es lo que el Señor está diciendo, pero entonces también me lo está diciendo a mí, a Milagro, o sea, tú tal y tal cosa, tú eres leal a mí, pero dime, mi hija va a tener que arrepentirte. ¿Puedo opinar? Entonces, Alma, sí, Alma. Sí. Mira, por ejemplo, él le dice, pero tú no tienes nombre. Amén. Y aún en los días, por ejemplo, de esa presión en los que Antipas, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y vemos casi en todas hay como idolatrías. Cuando hay tolerancia es que tú eres cristiana, pero toleras algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, dice, un pecado que prevalecía en la iglesia Tiatira era Ay, que la estamos en tendencia... Pérgamo, Marce. ¿Ah? ¿No me Marce, escucha? te fuiste para Tahití y estamos en Pérgamo. No, pero es para dar un ejemplo de lo que dice Está bien. ahí en toleración, Ah, ya. en Es que tolerancia. cuando tú te alejas del micrófono, escucho a media. Ok. Entonces, dice, ok, era la tendencia de tolerar el pecado, la injusticia y la enseñanza contraria a la Biblia de parte de sus dirigentes, o sea, los representantes o los líderes estaban actuando de una forma que iba en contra de lo que era la palabra de Dios. Entonces ellos lo aceptaban, como que lo toleraban. Aún ellos mantenían la fe en Jesús, pero toleraban toda esa idolatría en algunos. Entonces dice, a cierta persona Juan la llama Jezabel. Es un nombre derivado de Jezabel en el Antiguo Testamento y que es sinónimo de idolatría y persecución. Entonces es probable que algunos creyentes aceptaran a los falsos maestros porque desean hablar de parte de Dios y exhibían gran carisma, éxito e influencia. Y Cristo condena este pecado de tolerancia. Amén. O sea, si tú, vamos a suponer, tú pertenezcas a una iglesia donde tú estás viendo todo esto, aunque tú mantengas tu fe, el Señor está siendo muy cuidadoso donde la palabra de Dios es limpia y sin mácula. Entonces, no puedes tolerar ver vagabunderías dentro de la iglesia, ¿me entiendes? No se puede. Sí. O te vas tú o la cosa cambia. ¿Ves? Pero no se puede, porque asimismo de algún momento empiezan a influenciarse y en algún momento hasta te metes, ¿entiendes? Entonces, te está mandando a arrepentirte porque, o sea, mantienes tu fe, pero no puedes ser tolerante a lo que va en contra de su palabra. Amén. Amén. Perfecto. ¿Alguien más que no veo? El Cristel. Cristel y Mónica. Amén. Sí, aquí el Señor se le presenta a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces aquí dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos, dice que ellos retenían a personas que todavía tenían doctrina de Balaam y los que tenían doctrinas de los nicolaitas. Entonces es como cuando tú
como dice, aquí dice, no retengas los que saben que hacen lo malo y no lo corrige. Como que había miembros ahí que estaban practicando todavía esas doctrinas y ellos no le llamaban la atención. Se quedaban igualitos. Se quedaban, exacto, como para que ellos no se vayan. Pero los pastores tienen que corregir a la persona. Tienen que corregirlo porque si no ellos van a seguir haciéndolo y aún los que están ahí, que están fieles, pueden decir, pero mira, ellos están haciendo esto, no le llaman la atención, pues yo también lo puedo hacer. Amén. Entonces ahí se va contaminando, como cuando tú dejas la manzanita podrida entre las que están buenas, se van dañando las otras. Así es, pues. Entonces, gloria a Dios. Entonces él se despide aquí diciéndole que le dará del maná, o sea, lo que vencieren, del maná escondido, y recibirá una piedrecita blanca donde está escrito un nombre el cual ninguno conoce sino el que lo escribe. Amén. Amén. Que él se introduce de una manera diferente a cada una y se despide diferente también. Amén. Sí, así es. Amén, Mónica. Bueno, algo que yo quería agregar era con respecto a lo que había comentado Cristel, y es que el Señor a esta iglesia se le presenta como una espada de doble filo, haciendo alusión a su misma palabra. Entonces, cuando Él habla de que Él tiene la espada aguda de dos filos y comienza diciendo, yo conozco tus obras, el Señor deja claridad de que Él conoce a su iglesia. De pronto, aparentemente, ellos no negaban al Señor, porque de hecho ahí dice que ellos decían ¿cómo decir? Ellos protegían eso que ellos profesaban, esa fe que tenían, no la negaban. Pero que en realidad ellos aceptaban muchas cosas que estaban en contra del Señor. Y habla de los nicolaitas. Esos nicolaitas también los menciona cuando habla de otras iglesias. Y yo estaba buscando porque no entendía eso de los nicolaitas. Y encontré que eran personas autoritarias, personas que oprimían a los demás y muchas eran paganas. Entonces, inicialmente cuando leí el pasaje pensé que se refería a que ellos aceptaban lo que hacían estas personas, pero es que ahí deja claridad de que estas personas también estaban en la iglesia. Porque ahí dice... Eran imponentes los ismaelitas. O sea, que de estas personas también habían en la iglesia. Y digamos que lo dejaban pasar. Cuando el Señor se le revela, el Señor Jesús se le revela a Juan, él siempre comienza diciendo que le diga al ángel que está en la iglesia, y este ángel se refiere a la persona que está a cargo de la iglesia o al pastor. Entonces, digamos que habla en la iglesia en general, pero quien tiene, digamos, la potestad o quien va a responder directamente por estas obras es el pastor o el líder de la iglesia. Perfecto. Amén. Entonces, para cerrar con lo que decía Cristel de la piedra, dice, no está claro cuáles son las piedras blancas o cuál será exactamente el nombre que habrá en cada una de ellas, como está relacionada con el maná escondido. Podrían ser símbolos del sometimiento eterno del creyente a la vida eterna. Las piedras son importantes porque cada una llevará el nombre nuevo de cada persona que verdaderamente cree en Cristo. Son la evidencia de que la persona ha sido aceptada por Dios y declarada digna para recibir la vida eterna. Amén. Entonces, ahora continuamos con la iglesia de Thyatira, era número 4, ¿no? Para concluir con mi participación hoy. La iglesia de Thyatira era una ciudad de trabajadores. Era una ciudad de trabajadores con muchos gremios que se dedicaban a la fábrica de textiles, la tintorería y la alfarería. Lidia, la primera convertida de Pablo en Filipo, era una comerciante de Thyatira. Qué bien. Estamos aprendiendo muchísimo hoy. Yo lo creo así. Amén. La ciudad era esencialmente secular, sin preferencia por alguna religión en particular. Los creyentes de Thyatira fueron felicitados por haber aumentado sus buenas acciones. No solo deberían sentir consuelo al reunirse para adorar y sentir alegría
porque en nuestra iglesia hay personas que entran por el amor de Cristo. También deberíamos buscar creer en el amor y en la fe, actos de servicio. Como estamos en tiempos críticos, debemos pasar nuestros días con sabiduría y fidelidad. En la iglesia de Thyatira había una mujer que estaba enseñando la inmortalidad. Puede ser que su nombre fuera Jezabel, lo que hablaba Alma ahorita. O tal vez Juan empleó ese nombre para simbolizar el tipo de maldad que ella fomentaba. Jezabel era una reina pagana de Israel. Era considerada la mujer más malvada que hubiera existido jamás. Podemos leer Primera de Reyes 19, 1, 2. Ese uno. Perdón, ¿cómo se llama? Primera de Reyes 19, 1, 2. Vamos a leer. Ese 1. Segunda de Reyes 9, 7 hasta el 10. No vamos a leer tanto porque hay mucho. De Jezabel se habla bastante en la Biblia. Primera de Reyes, repito, 19, 1, 2. Primera de Reyes 21, 1, 15. Es muy largo ese. Y segunda, vamos a leer, Marce, Primera de Reyes 19, 1, 2 y Segunda de Reyes 9, 7. Okay. Al 10. ¿Quiere leerlo? Sí. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, pues lo leo yo. Primera de Reyes. Jesús, dale. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Hasta dónde es? Hasta el 3, ¿no? Amén. Entonces sí, hasta el 3 puede ser. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Wow. Segunda de Reyes 9, 7 hasta el 10. Amén. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 9, del 7 al 10. Amén. Lo tengo aquí. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Wow. Qué fuerte. En los templos paganos a menudo se ofrecía carnes a ídolos, luego carne que no quemaba, que no era vendida al mercado del templo. Comer carne se había ofrecido a ídolos, no era malo en sí, pero podía violar la conciencia de los hermanos más débiles, quienes se ofenderían. Y también era evidente que Jezabel estaba más interesada en su propio placer y libertad egoísta que en las necesidades y preocupaciones de los hermanos en Cristo. Jezabel no estaba dispuesta a arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de parecer y apartarse del pecado. Y para volverse a Dios y la vida nueva que Él ofrece. En su misericordia, Dios nos ha dado tiempo para decidir seguirle. Solo se muestra obstinada terquedad, se interpone en el camino. Cristo dice que los vencedores, entre paréntesis lo dice aquí específico, los que se mantienen fieles hasta el fin y agradan a Dios. Cristo
es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. Una estrella de la mañana aparece justo antes del amanecer, en el momento en que la noche está más fría y oscura. Cuando el mundo esté en su punto más sobrio, Cristo irrumpirá en la escena, poniendo al descubierto la maldad con la luz de la verdad y trayendo su recompensa prometida. Lo leí hasta ahí, pero voy a hablar un poquito de Jezabel. Jezabel estaba obstinada, como dice aquí. Ella no quiso arrepentirse y siempre, ya nosotras como hija de Dios, en el tiempo que tenemos, sabemos cuál es el resultado del que no se arrepiente. No podemos esconder nada de Cristo porque Él lo sabe todo. ¿Me escuchan? No podemos esconder nada de Cristo porque Él sabe todas las cosas, sabe las intenciones del corazón, de la mente y todas las profundidades. Y hay una parte que está muy profunda que dice: la profundidad de Satanás eran esenciales, falsas, fomentadas por los herejes, o las reflexiones secretas de los supuestos creyentes que garantizaban una vida espiritual más profunda. Y hace una pregunta: ¿cuál es el atractivo de esta enseñanza? Puede ser que fuera atrayente escuchar lo que sucede en el cuerpo físico, no tiene importancia. Por lo tanto, no es pecaminoso satisfacer los deseos sexuales fuera del matrimonio. Otra atracción hacia otras cosas profundas pueden haber sido sensación de orgullo que producía dicho conocimiento en quienes buscaban. Debemos aferrarnos a los fundamentos de la fe cristiana, analizar con mucha cautela toda la enseñanza nueva que nos quiere apartar de la Biblia, de la comunión de nuestra iglesia y de las doctrinas básicas de la fe. Y para terminar, como decía ahorita, Cristo es llamado estrella resplandeciente de la mañana. El amanecer, que aunque la noche haya sido fría y oscura, cuando el mundo esté en su punto sobrio, cuando esté ya a tope, Cristo irrumpirá en la escena y vendrá poniendo al descubierto todo. Entonces la luz y la verdad estarán evidentes y traerá recompensa para cada uno de sus hijos. Y el resumen que tengo de la iglesia de Thyatira, lo que han estado anotando mis amadas, el elogio que el Padre le dio a la iglesia de Thyatira fue amor, fe, servicio y perseverancia. Uf, qué bien. Muy bonito, ¿no? El elogio. Amor, fe, servicio y perseverancia. Pero hubo un regaño muy fuerte. Al anterior le dijo transigencia, que toleraba la transigencia. Y a esta le dice que tolera la inmoralidad. ¿De qué me vale tener amor? ¿De qué me vale tener fe? ¿De qué me vale tener servicio y perseverancia si estoy tolerando todo lo malo, toda la inmortalidad? Se cae todo al piso, entonces hay que arrepentirse para volver a ese amor, a esa fe, a ese servicio, a esa perseverancia. Ya que tú estás tolerando la inmortalidad, debes arrepentirte. Empezar de nuevo. Porque hay que empezar de nuevo. Porque arrepentirse empezar de cero. Entonces, mis amadas, esa es mi participación del capítulo 2 de Apocalipsis, su aportación. Sierva inútil soy, aquí estoy y he dado lo que el Señor ha puesto, ¿no? Sí, he dado lo que el Señor ha puesto, sí. Excelente, ¿no? Espectacular, me encantó. Esto me fascinó, me gustó muchísimo, de verdad, porque compartimos todas, ves que al estudiar todas, vamos entendiendo más. Y me encantó. Eso es lo que quiero decir, que me encantó mucho. Mucho buena participación, excelente, Milagros. A veces no, antes de hacer las cosas no damos el primer paso, ya todo va fluyendo.
Amén. Y al participar todas, cuando le toque a la que le vaya a tocar, entonces va a ser menos como estresante, así, menos miedo. Entonces, le vamos a Amén. poner ya un capítulo a la amada Andrea, que se ha unido. Estamos poniendo los capítulos antes que se me olvide, después no estudio, me tiene que estudiar. Todo el que entra aquí tiene que estudiar. Entonces, te va a tocar el de los 144,000 sellados, nada más y nada menos. El capítulo 7. Amén. ¿Cristel quiere decir algo? Amén. Sí, sobre la iglesia de Tiatira. Ok. ¿Cómo que ese milagro dice? ¿Cómo? Tiantira. Yo no No, sé. mi amor, es Ella- Tiatira. Tiatira. Iglesia Tiatira. Tiatira. Tía. Tú puedes llamar a tu tía que tire y la une. Wow, Ok. yo estaba leyendo aquí, mira, me dice que ellos, wow, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, Ujú. enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso parece que era ¿cómo que dice? Iglesia que yo sé. Y cuanto no tienen eso era una doctrina. Ujú. Una Eso era doctrina una falsa. doctrina, exacto. Entonces parece que esa doctrina ahí estaba bien fuerte, porque mira lo que dice, lo que el Señor le dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea que eso estaba tan fuerte que el Señor dijo, ya no lo pondré otra carga, sino que por favor retengan lo que tienen hasta que yo venga. O sea, estaba bien fuerte esa doctrina de Jezabel. Ujú. Que el Señor, o sea, no le impuso otra cosa más, sino que ella le dijo, ya lo que ustedes tengan, reténganlo hasta que yo venga. Entonces, y el que le dice, y al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las Estrella de regirá hierro. con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y Es como él cierto. dice que él se le presentó aquí como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Amén. Dice aquí en Mateo 28, 18, como él se le presentó como Hijo de Dios, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, que como él se le presentó como Hijo de Dios, él le está diciendo, yo tengo potestad, se me ha dado toda potestad en el cielo como en la tierra. Amén. Oh, gloria. ¿Alguien más quiere compartir algo de esta iglesia? No, no, no. Ok. Milagro, Amor. ya terminamos entonces. Ok, entonces para ya un resumen total, bueno, aunque faltan 3 iglesias, faltan 3 que Jesús ya le pondrá. En Mónica le resumen. toca. Ah, es Mónica. A Mónica le A toca. Mónica le toca el 3 a Astuta Jesús. eso, mira, que ya me viene. Sorry. Okay. Entonces, este resumen de las cartas de las 7 iglesias nos enseña a nosotras las cualidades que nuestras iglesias deben buscar. Aquí habla de iglesia física, pero como decía Jesús, su iglesia somos nosotros y las que Amén. debemos evitar. Amén. Es así, ese es mi resumen. Cristel, se le había olvidado algo, que le leí los labios. ¿Se te había olvidado algo? ¿Tú dijiste algo, no? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, una pregunta para todas y para mí.
¿Qué vemos de común en todas las iglesias? Jesús. Bueno, yo lo que veo en común es que todas hacen algo bueno. O sea, no es que todas por lo menos van en el camino de querer agradar a Dios. Ujú. Por así Amén. decirlo. Amén. Eso veo de común en todas. Amén. Quieren, porque todas tienen varias cualidades de cosas buenas. Excelente. Pero también todas se caen en varias cosas. Que es lo que define, yo creo, el humano, ¿no? Es lo que son, Ujú. básicamente. Amén. Exacto. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que ven común en todas? Mónica. Que claro. Bueno, algo que se ve de común en todas las iglesias que hemos dicho hasta ahora es el paganismo que rodea la iglesia y que aún se introduce en la iglesia. Digamos que ahora de pronto no se ve tanto ese paganismo, pero se ve de otra manera. Sí, de pronto no hay un Dios que tenga un nombre específico, pero sí lo hacemos, aferrándonos a otras cosas que también nos apartan de Dios. Ujú. Excelente. Amén. Idolatría. ¿Alguien más? Ok. Bájale, papi. Entonces, algo que el Señor también veo que se repite es cuando Él dice arrepiéntete, arrepiéntete. Y tú dirás, pero ¿cómo si yo no soy cristiana? ¿Pero cómo y yo no tengo fe? ¿Por qué me manda a arrepentirme? Bueno, porque es examinarnos a nosotros mismos, a ver qué, como lo dije al principio, es una introspección, es una auditoría que Él nos está dando porque Él quiere que su novia esté limpia, sin arrugas y sin mancha. Entonces, cuando él va a venir a buscar a su novia, porque específicamente está en Apocalipsis, eso es un punto muy importante que tenemos que ver. ¿Dónde está esto escrito en el libro? Y es un tiempo bien cercano a su venida. Entonces, él nos manda a ver en qué estamos haciendo lo correcto. En una dice, y le dice que reconoce las obras, o sea, que está actuando y está haciendo cosas para el Señor. Pero dice, pero más tengo unas cosas contra ti, fíjate. Tú dejaste el primer amor. O sea, ¿para quién tú estás haciendo eso? Porque esas obras no son para Arrepiéntete. mí. ¿Entendiste? Porque aunque ella hacía cosas, ¿a qué se refiere eso? Nosotros cuando oramos tenemos que tener el Espíritu de Dios, el discernimiento, la autoridad del Señor. Porque si no estamos actuando bajo nuestros pensamientos y nos estamos dirigiendo bajo nuestras propias ordenanzas. Y aunque lo estemos haciendo y que se vea bueno, más no es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene que irnos llevando a hacer las cosas para Él y que sea bajo la cobertura de su palabra, a su voluntad, porque tú puedes dar cosas para los pobres, dar cosas para esto, pero el Señor te está mandando tal vez a hacer otra cosa, que es lo que Él te está pidiendo, así sea una. Amén. Entonces, Él te está diciendo, tú estás haciendo eso y yo me estoy dando cuenta que tú lo estás haciendo, pero no era para Él. Porque entonces le dice, entonces arrepiéntete y vuelve al primer amor. El primer amor es volver a esa conexión, a ese vínculo con el Señor. Volver a estar sujeta. La sujeción es lo que habla del amor. El amor no es, como les he dicho antes, un sentimiento. Ay, yo estoy enamorada. ¿Por qué? Porque lo siento. No, en el Señor no hay eso. En el Señor es, tú estás sujeta a mí, pues tú me amas. Tú me amas, tú guardas mi palabra. Amén. Algo más que yo veo es que ese es un tiempo de Teshuvah, es un tiempo de arrepentimiento, es en el tiempo en que nosotras inclusive estamos, es en el tiempo antes del rapto. Es el tiempo donde el Señor está escaneando todo para que nos está dando tiempo para arrepentirnos, nos está dando tiempo para prepararnos, nos está dando tiempo para desechar lo que no conviene y volver al camino. En otra dice, vuélvete,
vuélvete. O sea, estaba afuera y todas creían en Dios. Por eso es que alguna gente que dice, no, pero que si tú con fe, ya. No, 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 no. Es que ese es un camino que lleva mucho tiempo. Hay piedras, hay fuego, hay agua, hay esto, y uno se puede cansar humanamente. Uno decir, ay, Dios mío, pero ¿cuánto hace que Cristo viene y no ha venido? Ahí está la paciencia de los santos. Entonces, como ya sabe que tal vez no, algunas se han cansado, otras se han debilitado, otras se han puesto frías, otras se han puesto, se han apartado por la razón que fuese, porque naturalmente a veces nos desviamos, estamos en el mundo, pero él está aquí llamando otra vez a su iglesia para que vuelva, porque él va a venir pronto y necesita una iglesia preparada, una iglesia en santidad, una iglesia que tenga aceite, una iglesia que esté buscando lo de él y que esté haciendo sus obras, no la nuestra. Eso es lo que quiero decir de estas 7 iglesias, y por eso es importante para nosotros, porque estamos estudiando no solamente un libro para un conocimiento, nosotros estamos estudiando un libro que es de nuestra vida. Es un libro propio que tiene vida, y es un libro que lo estamos viviendo en un momento actual, porque eso es lo que está mandando a hacer el Señor ahora. Amén. Por eso es que les he hablado de Teshuvah, de arrepentimiento, antes del día del Señor, antes del día que suene la última trompeta. Amén. Hemos estado hablando de eso. Y antes, Mónica alzó la mano. Ok. Sí, quería comentar algo. Ha sido de gran bendición el mensaje de hoy. Siento que el Señor me ha hablado. Comencé muy entusiasmada el estudio, pero termino con cierta aflicción porque el Señor me llama la atención en algo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque el Señor ha utilizado todo este momento precisamente para quitar todas esas cosas que aún nos alejan de Él, y cada día pues estamos en ese proceso. Le doy gracias a Dios por la vida de Alma Rosa y Milagro, que se han dejado usar en el día de hoy para esta obra. El Señor me habla, sobre todo cuando le habla a la iglesia de Pérgamo. A veces uno cree que está haciendo las cosas bien, tratando de estar en santidad y guardándose uno solamente, pero qué cosa que uno a veces acepta ciertas cosas en su hogar, en su matrimonio, y uno cree que como uno no las está haciendo directamente, pues le está agradando a Dios. Y siento que el Señor me ha hablado y me ha llamado la atención cuando me dice que no solamente me debo guardar yo, sino que debo evitar que también estas personas que están a mi alrededor pues hagan estas cosas que no le agradan, para que haya una verdadera santidad. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por eso es un espejo. No es, bueno, no sabía esto, ahora lo sé. No, es algo vivencial, es práctico y es un alimento a nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo te va a jamaquear y te va a mostrar a cada una, porque fíjate, estamos estudiando lo mismo, pero a cada una nos va a hacer un llamado diferente, de acuerdo a la dejadez, tal vez de alguna, o en lo que cada uno estemos mal, amén, porque todo el mundo está medio cojeando y lo que queremos es eso, porque por eso estamos estudiando, para agradar a Dios, para saber en qué estamos haciendo mal, ¿para qué? Para hacerlo bien. Para entonces otra vez volver a la roca, a ese fortalecimiento, y aunque venga terremoto, marea, agua, qué sé yo, que nosotros podamos estar fortalecidas y podamos también agarrar a otros para que no se caigan. Amén, porque Él está jamaqueando la tierra, está jamaqueando todo, pero ¿qué nosotros estamos haciendo ahora? Llenándonos, fortaleciéndonos para no caernos también con ellos, sino para no solamente estar fortalecidos nosotros, sino también para decirle al otro, mira, esto viene pronto, no te desanimes. Mira, y ser trompetas de Dios, como lo he dicho anteriormente. Mira, vamos, vuélvete al camino. Vamos, camina, que el Señor viene pronto, Cristo viene pronto, el Señor te ama, pero hay que corregirnos, amén. El Señor disciplina a los que Él ama, a los que Él considera su hijo. Si no,
no nos disciplinara como uno, como mamá. Uno no puede tolerar cosas que uno no ve, que uno ve en sus hijos que no están bien. Si ya uno sabe hacer lo bueno, no lo hace, para uno cuenta como pecado, y en ese sentido aún somos cristianos, pero si toleramos cosas que no están bien en nuestra casa, entonces estamos dejando que eso gobierne nuestra casa. Y Cristo es el que debe gobernar nuestra vida y nuestra casa. Amén. Entonces, no sé si quiera alguien decir algo. Ya casi van a ser las 6. Había un interrogante que habíamos dejado. Andrea, ¿quiere decir algo? ¿No? Ok. Habíamos dejado un interrogante en la clase pasada acerca del Día del Señor. Faltan 15 minutitos. No sé si alguien habló, investigó, estudió o se le olvidó también. Entonces, porque yo quería solamente mencionarle de algo que yo no estaba estudiando eso, estaba estudiando otra cosa para otro tema, y lo entendí. Lo entendí mucho mejor para explicarlo, porque yo lo había entendido, pero para explicarlo no sabía cómo decirlo. Entonces, ¿quieren que se les explique o lo dejamos para la clase que viene? Pues yo estoy asumiendo y iba a entrarle para allá. Solamente es para decirle a dónde está ese día dentro de esto, ¿sí? Bueno, a ver. Ok. Milagro habló de que está en medio, que tiene las estrellas, y el que está en medio es Cristo. Amén. Es el Señor. Los 7 candelabros son habla de las iglesias, habla de los espíritus, habla de los que tienen la palabra de Dios. Amén. Y esto es lo que se toma en Apocalipsis. Había un estudio que yo había hecho. Yo lo borré, no está aquí. Bueno, entonces mira, hemos hablado de esto anteriormente. Esto es como si fuera un reloj en el tiempo de Dios, donde están medidos los encuentros. Hemos hablado anteriormente de los encuentros de Dios con el hombre. Él ha pautado citas, ha pautado tiempo, ha pautado estaciones para el momento en donde Él se encuentra con ese momento. Amén. Ya le hemos dicho anteriormente que son moed o moedines o estaciones, que es lo mismo. Vimos que este es Pascua, vimos que este es panes y levadura, vimos que este es primicias, vimos que este es Pentecostés. Aquí es que Él está. Amén. Entonces, este tiempo se está llenando. Este es el tiempo de aquí a aquí. De aquí a aquí es un tiempo que se está completando. Amén. Que cuando lleguemos aquí, entonces va a empezar lo que es Tishri, que es el tiempo de trompetas, que es cuando vayan a leer lo de las 7 trompetas aquí en Apocalipsis. Este va a ser en este tiempo. Y este tiempo es el Yom Kippur, que es el Día del Perdón en español, y este habla del Día del Señor. ¿Por qué? Porque en este día el Señor vuelve. Aquí estamos nosotros todavía, que se está llenando. Esta es como la línea de tiempo. Cuando lleguemos al punto aquí, es donde viene lo que es el rapto. Amén. Viene lo que es que el Señor viene y nos alza como la novia. Amén. Entonces aquí empiezan ellos a tocar trompetas, y aquí este es lo que es el día del Señor. Amén. Es como, a ver si yo lo puedo dibujar. Es como, ok. Es así como el Señor me lo mostró. Esto representa un día. Cuando Él resucitó, Él tenía que irse. Amén. Para mandar el Espíritu Santo. Entonces, Él me habló a mí, o me lo explicó, mejor dicho, que esto representaba un día. Ese día empezó chiquitico con los 12 apóstoles. Empezó así, déjame ver. Empezó así, bien chiquitito.
bien chiquitico con los 12 apóstoles. Pero ese día tenía que llenarse. Amén. Ese día tenía que llenarse. Entonces, esa es la llenura de los gentiles, porque nosotros estamos en el día o en el tiempo de la gracia. Cuando ese día se llene, o sea, que ya llegue aquí, es el día más oscuro para el mundo, pero para nosotros es más claro porque estamos llenas del aceite y de la claridad, y por eso es que estamos entendiendo las cosas de Dios. Porque tenemos la sabiduría del Señor, porque Él nos está enseñando. Para nosotros es un día claro, pero para ellos es el día más oscuro. Entonces, cuando ya para ellos vaya a empezar a clarear, nosotros nos vamos con el Señor. Y volvemos con Él aquí. Ya en este es el tiempo de los tabernáculos, que es cuando el Señor vuelve. Amén. Esto lo vamos a ir aprendiendo a medida que nosotros vayamos estudiando más para que se haga más clara la idea, pero es para que sepas que ese es el tiempo, porque es el día del Señor, se dice que es el día de la ira, el día donde se abren los libros, el día del juicio. Entonces ahí Él viene, porque obviamente los que no creyeron vienen y se presenta lo que es el Armagedón. Pero eso va a pasar más adelante, eso lo vamos a ir estudiando. Amén, solamente te quise decir un vistazo para que no se quedara ningún incógnita de lo que teníamos la clase pasada. Amén. Si alguien más quiere decir algo, para que entonces terminemos. Y esto, no sé, como que me está viniendo a mí, gloria a Dios, a despedirnos con el tiempo de Pentecostés, amén, para que pueda terminar de llenarse el día. Y nos despedimos así, con una alabanza, para que el Señor siga llenando su día y Él pueda venir pronto. ¿Cómo es que se llama Pentecostés? Desciende como fuego. Ok. Déjame ver. Desciende como fuego. Ahí está. Este es el que me gusta, el que tiene como agua. Milagro, me encantó la exposición, preciosa. Hemos aprendido, nos ha llegado en el espíritu. Y así lo vamos a hacer, cada vez lo vamos a hacer mejor, porque es para el Señor. Amén. Todo lo que respire, para nosotros también, y alabe a Jehová. Aleluya. Falta asignarle a Andrea Mita. Porque son las 11. Falta asignarle a Andrea el capítulo. El 7, yo le dije, el 7, lo de 144,000. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende
y allí adoraré al Dios que me amó. Aleluya, hasta por un momento se me olvidó que estaba en la reunión. Gloria a Dios. El Espíritu, ¿sabes qué? Nosotras estamos navegando en aguas profundas, en el río del Señor. Amén. Estamos navegando en el río de su Espíritu. Amén. Y tengo un participante. Bueno, amadas, vamos, ya nos despedimos entonces. Ya saben, el próximo es Mónica. Así que así seguimos estudiando todas. ¿Quieren video, Mónica? Si quieres algo específico que hayas encontrado, me dejas saber antes. Para yo entonces ponerlo en estudio y así pues, está más fácil. Amén. Bueno, pues, las amo. Ya sabes, Andreita, ya está aquí, es de parte de nosotros ya. Damos la bienvenida y gracias por compartir con nosotros. Amén. Amén. Bye, amadas. Bye. Bye, bye. Hay que cocinar la bichuela. Mira tu WhatsApp, Almita. ¿Ah? Mira el WhatsApp. ¿El WhatsApp? Sí. Es que me tienen los hijos míos en el teléfono. Solamente así me dejan dar la reunión, pero ahorita lo chequeo. Sí, cuando puedas. Ok, mi amor. Love you. Bye. Bye a todas, bendiciones. Amén.